Muy buenas noches, que Dios los bendiga. Me alegra poder saludarlos. Hoy miércoles, día de estudio bíblico. Gracias por su compañía, gracias por sus oraciones. Siempre estoy orando para que Dios los bendiga también y los guarde y les ayude en todas las cosas que ustedes emprendan. Quiero esta noche compartir la palabra del Señor. Hemos traído una serie acerca de la voluntad de Dios y la semana pasada empecé un poco a hablar acerca de la guía de Dios para conocer su voluntad. Hoy quiero, haciendo una reflexión más corta, responder una pregunta. ¿Cuándo puedo contar con la guía de Dios? ¿Cuándo puedo contar con la guía de Dios? Los invito a orar para pedirle al Señor que nos dé dirección y gracia para que su palabra llegue a nuestro corazón. Padre amado, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por mis hermanos, por la iglesia, por mis amigos. Permite que esta palabra esta noche nos bendiga, nos fortalezca y nos guíe a todos a hacer tu voluntad. Por los méritos de Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén. Ahí hay una pregunta, ¿no? Si venimos hablando de la guía y de la voluntad de Dios, la pregunta es, ¿cuándo yo puedo contar con la guía de Dios? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué circunstancias particularmente? ¿En qué circunstancias yo puedo contar con esa guía? Pues habría que responder de entrada que en cualquier circunstancia y en cualquier momento, la promesa bíblica, la promesa de Dios está para nosotros. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Podemos escuchar claramente, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Como podemos escuchar también al Señor Jesús diciendo, todo lo que pidiereis al Padre creyendo en mi nombre, yo lo haré. Y enseñándonos desde el Antiguo Testamento, desde el primer momento que los hombres oraron a Dios, de los cuales habla el libro de Génesis, hasta los últimos capítulos del Apocalipsis, cuando Juan hace referencia precisamente a ven Señor Jesús. Esa es una petición, ven Señor Jesús. Entonces la Biblia está llena de expresiones que nos garantizan a nosotros que en esta relación con Dios, Él siempre, en cualquier circunstancia va a estar con nosotros. Es normal en la Biblia ver al Señor atendiendo al pueblo de Israel en medio de un conflicto, de una batalla y haciéndoles ganar tremendas victorias de la manera que ellos jamás se lo imaginaron. Desde hacer que un ejército se vuelva contra el mismo ejército o seguramente lo voy a mencionar aquí como produce ceguera para que esta gente no maltrate ni ataque a su pueblo. Vemos a Dios respondiendo en los momentos y guiando a sus hijos en circunstancias muy adversas. Los amigos de Daniel en el horno de fuego, aparece una figura y el rey dice, pero no fueron 3 los que pusimos en el horno, y yo veo 4 y el número 4 tiene figura, tiene una presencia sobrenatural. Dios allí mismo. Y se los decía el miércoles pasado, enviando ángeles para que vayan a pelear por nosotros. De ahí la tranquilidad y la seguridad que tenemos que tener, que Dios nos guía siempre. O Daniel, frente al rey, que no quiso adorar la imagen ni la estatua que habían levantado, y entonces fue acusado de violentar la ley, y entonces termina en el foso de los leones. En medio de esa circunstancia adversa, el texto da a entender, ante la pregunta del rey, Daniel, ¿ha podido tu Dios librarte de la boca de los leones? ¿Qué ha pasado contigo? Y Daniel responde desde el foso de los leones, el Dios a quien yo sirvo, el Señor, me guardó, cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Y en contraprestación de eso, ustedes conocen ese pasaje. Los que lo habían acusado y habían declarado contra él, entonces fueron echados y dice la Biblia literal, que no habían terminado de llegar y ya los leones los devoraban, los destruían, los desgarraban para comérselos.
Ahí está. Sabemos en la Biblia que Dios está en medio del trueno, desde el Antiguo Testamento. Pero también sabemos y conocemos al Dios en el silbido apacible, en la tranquilidad. Conocemos y tenemos claro ese Dios que en medio de la tormenta apareció para ayudar a sus discípulos. Y les dijo, ¿qué les pasa? ¿Por qué tienen miedo? Porque ellos tenían miedo. Y fueron para buscarlo y le dijeron, Señor, acá, ¿qué haces durmiendo? ¿No te das cuenta que perecemos? Y él dice, no tengan miedo, yo estoy aquí. Estaban en medio de la tormenta. O la necesidad del pueblo, después que habían escuchado todo el día al Señor hablar, y los discípulos preocupados porque no tenían pan, porque no tenían comida, le dicen al Señor, Señor, diles que se vayan. Y esta gente está cansada, lleva todo el día acá y no han comido nada. Y el Señor le responde, denles ustedes de comer. Y alguien dice, Señor, pero ¿cómo? Tantos denarios no alcanzarían para darle comida a toda esta gente. Y entonces aparece alguien que dice, hay un muchacho allí con tantos peces y tantos panes, y entonces tráiganlos y multiplicaron los peces y los panes. Ese Dios que en medio de la necesidad, del hambre, del cansancio, del agotamiento, está pronto a ayudarnos. Eso es un poco la idea esta noche, mostrarles en qué circunstancias, en qué momentos Dios puede guiarnos a nosotros. Y es que este salmo tiene una declaración de confianza. Mire lo que dice. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Oiga eso. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Y denota aquí el versículo 4, la circunstancia en la que estaba. Dice, sácame de la red que han escondido para mí. Pues tú eres mi refugio. Ahí está. Hay una seguridad, hay una declaración de David, una declaración de confianza, basado en la experiencia que había tenido en su juventud, enfrentando al oso, al león. Le dice a Saúl, le dice, ¿qué experiencia tienes? Y dice, no, pues yo no tengo ninguna experiencia en batalla, pero soy pastor de ovejas, de las ovejas de mi padre. Cuando un león o un oso vienen y se toman una oveja, yo voy hasta donde ellos y les arrebato la oveja, pero si se levantan contra mí, me levanto contra ellos también y los mato. Ya había tenido esa experiencia. Ya David había tenido la experiencia de haber sido perseguido por Saúl y Dios haberlo librado milagrosamente. Y podríamos hablar de muchos atrás, de muchos más. Pero hablo de él precisamente porque este salmo es un salmo de David donde él declara su confianza en Dios. Dice, porque en ti he confiado, porque tú eres mi roca, tú me guiarás y me encaminarás. Voy a darles algunos versículos de la Biblia que nos ayudan, que nos garantizan esta promesa. Ante la pregunta, ¿cuándo puedo contar con la guía de Dios? Primero podemos contar con la ayuda de Dios cuando estamos desanimados y sin saber qué hacer. ¿Les ha pasado alguna vez? A mí sí. Seguramente solamente me pasa a mí. He tenido circunstancias en la vida de desánimo total, de desánimo frente a la incomprensión de la gente, frente a la ingratitud de la gente, frente a la ignorancia y torpeza de la gente, frente al maltrato, a la hipocresía, frente a las cosas que se dicen sin ser. Desanimado. ¿Y algún día se ha visto desanimado, pastor, en la obra del Señor? Sí, claro. Cuando tratamos nosotros de enseñar la palabra de Dios y enseñar la Biblia y formar hombres y mujeres y enseñarles y mostrarles con nuestra vida y mostrarles por la palabra, y luego los vemos por allí tirados sin aceptar al Señor o sin reconocer al Señor, alejados de Dios, uno dice, perdí mi tiempo.
Desanimados, sí. Y es que hay que entender eso porque esa es nuestra parte humana. A veces trabajar con jóvenes, que he trabajado tanto tiempo con ellos, ver la manera como muchos de ellos responden al llamado de Dios, o cómo emocionalmente arrancan y de repente están tirados a un lado, cómo se dejan arrastrar por las veleidades de este mundo, por las cosas de este mundo, abandonando al Señor. Bien recuerdo el texto de Pablo cuando dice que Demas me ha abandonado, amando más este mundo. Solo Lucas está conmigo. Entonces eso trae desánimo. Me ha pasado, como seguramente les ha pasado a ustedes, que llegan momentos en que uno no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Y hay un dicho popular que dice, cuando no sepas nada qué hacer, pues no hagas nada. Yo no pienso así. Yo he aprendido que cuando no sé qué hacer, debo acudir a Dios. Y Él entonces me muestra. Él entonces es quien me muestra el camino que yo debo tomar, el camino que yo debo andar. Y es que ahí está. El Salmo 23, si ustedes se acuerdan de él, el Salmo 23. El salmista está muy confiado en esto. Y mire, él dice, aún en la sombra de la muerte, yo puedo ser guiado por el Señor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Escuche eso. Estamos hablando en este salmo de un hombre desalentado. En el valle de la sombra de la muerte, seguramente en la enfermedad, seguramente en la soledad. Está diciéndonos a nosotros que Él es nuestro pastor, como un pastor cuida sus ovejas, aún en el valle de la sombra de la muerte. Él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero cuando esté desalentado, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es decir, la vara que utiliza el pastor para animar, para levantar a sus ovejas para que se pongan de pie. Eso es lo que el texto está diciendo. Entonces podemos contar con Dios cuando estemos atravesando el valle de la sombra de la muerte, cuando estemos desanimados, cuando estamos en oscuridad. ¿Cuántas veces se nos ha cerrado todo? Y parece que en ese mismo valle de la muerte se nos está cerrando todas las posibilidades. Cuando estamos a oscuras, cuando estamos angustiados. Vuelve otra vez el salmista en esa confianza que tenía con el Señor a escribir. Salmo 142, versículo 3. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Es decir, que había angustia en el salmista, que habían momentos complicados, momentos muy difíciles. Él dice, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conocías mi senda, por dónde yo debía caminar, qué debía hacer. Hoy te animo con esta palabra. Dios conoce tu desánimo, claro. Dios te acompaña en el valle de la sombra de la muerte, en el valle de la oscuridad. Y a mí me encanta esto, que el salmista reconozca a Dios en esa declaración de confianza. Porque en ti he confiado, porque tú eres mi roca, tú me guiarás y me encaminarás. ¿Por dónde estás atravesando ahora? No lo sé. Pero si hay desánimo en tu vida, levántate y resplandece. Levanta y te resplandece porque la gloria de Dios ha venido sobre ti. Levántate y resplandece porque esta palabra está puesta esta noche en este espacio para ti. Dios está acompañándote en la situación que estás, aun cuando estás creyendo que estás solo. No, no estás solo. El Señor tiene sus ojos puestos en ti. El Señor tiene sus ojos puestos en ti. ¿Cuándo puedo contar con la guía de Dios, pastor? Cuando te sientas perdido. ¿Te has sentido perdido alguna vez? Claro que sí. ¿Te parece que estás caminando por la oscuridad? ¿Te parece que no hay
el rayo de luz al final del camino. O se te hace largo el túnel, el camino que estás atravesando, y dice, qué largo esto, qué largo esto, qué larga esta enfermedad, qué larga esta dificultad económica. No hay luz por ninguna parte, ni los bancos, ni nadie. No hay luz, estoy oscuro, en la oscuridad total. El profeta Isaías, el Señor nos habla a través del profeta Isaías en el capítulo 42. Y miren qué hermoso, me encanta ese versículo. Isaías capítulo 42, versículo 16. Esta ha sido una palabra que ha alimentado mi vida. Escuchen lo que dice. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escombroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Escuchen qué tremendo. Guiaré a los ciegos por el camino que ellos no sabían ni conocían. Como estaba diciendo el miércoles pasado, les haré entender y les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos, es delante de nosotros que el Señor cambia las tinieblas en luz. ¿No les ha sucedido eso? El Señor cambiando nuestras tinieblas en luz, de un momento a otro, en medio de la oscuridad más profunda y más tremenda. Parece como un estallido de luz y uno dice, ¡ah, gloria a Dios! Son muchas las ocasiones de mi vida en que el Señor de un momento a otro ha cambiado la oscuridad en luz. En una luz profunda, maravillosa, extraordinaria, que entonces ya no me permite ni siquiera recordar la oscuridad. O en muchas ocasiones reconozco la oscuridad por la cantidad de luz que he recibido de parte de Dios. Eso es lo que el salmista está diciendo. Cambiaré las tinieblas en luz. Cuando te sientas perdido en oscuridad, hay una promesa. Isaías 42, 16. Dice lo escabroso, es decir, lo montañoso, el camino lleno de dificultad, como esa vía que está sin pavimentar, cuando uno va entre Bolívar y el Cesar en unos terrenos que hay por allí, hay unas carreteras prácticamente autopistas hermosas que no se transitan mucho. Y de repente uno va a 140, 130, 120, donde se puede recorrer a esa velocidad. Y hay 2 kilómetros, solamente 2 kilómetros de un camino escabroso y lleno de huecos, de subida, y a uno le parece que se va a desbaratar el carro. ¿Y saben cuándo uno se da cuenta de la diferencia? Cuando viene por el pavimento perfecto y cae al camino escabroso y pedregoso y lleno de huecos. Y esos 2 kilómetros, cuando terminan esos 2 kilómetros, uno vuelve a encontrarse otra vez con la autopista. Eso es lo que está diciendo el Señor al profeta Isaías. Yo cambiaré lo escabroso, lo destapado, lo duro del camino, los huecos del camino, las dificultades las cambiaré en terreno pavimentado, plano, en llanura. Y algo más dice ese versículo. A mí me fascina y Dios quiera que usted lo tome para usted. Dice, estas cosas les haré y no los desampararé. Estas cosas les haré y no los desampararé. O sea que ahí hay una promesa maravillosa. Mi hermano, mi amigo, cuando te sientas perdido y en oscuridad, acude a esta palabra y dile al Señor, tu palabra dice que me guiarás por el camino que yo no conocía, que me harás andar por sendas que no había conocido, que delante de mis adversarios y de mis enemigos, entonces cambiarías mis tinieblas en luz, y que lo escabroso lo convertirías en llanura. Y literalmente el texto dice, y no los desampararé. Tome esa palabra para usted como una promesa del Señor.
Número 3. ¿Cuándo puedo contar con la guía de Dios? ¿Sabes cuándo? Cuando necesitas ayuda urgente. Cuando necesitas ayuda urgente. En momentos de peligro. Hay varias referencias bíblicas. Tengo aquí en Segundo Libro de los Reyes, déjenme, lo encuentro y lo voy a leer. Segundo Libro de los Reyes. En el capítulo 6, ahí hay una historia muy interesante de la Biblia. Eliseo, el profeta Eliseo advierte al rey acerca de los planes de su enemigo. Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 8 hasta el 12. Escuchen lo que dice. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Qué maravilloso. Los sirios en guerra contra el pueblo de Israel. Seguramente el rey de Israel preocupado, angustiado, porque está en una batalla, en una guerra. Era urgente. Y Eliseo manda a su siervo y le dice: ve y dile al rey de Israel que no pase por tal lugar, porque allí va a estar el campamento de los asirios, donde los asirios estaban esperándolos para destruirlos. El texto dice, versículo 19, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Dios cuidándonos en medio de la urgencia. Entonces el rey de Siria se turbó y dijo, bueno, y llamó a todos sus siervos y les dijo, no me han dicho quién de ustedes es el que nos está traicionando. Entonces uno de sus siervos le dijo, no señor, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en la cámara más secreta. Es decir, que Dios le revelaba a Eliseo lo que el rey de Siria, el rey de Asiria, hablaba con sus hombres más cercanos, que nadie sabía, pero Eliseo sí lo sabía. El versículo 13 al 18 de ese mismo capítulo tiene otro trozo muy interesante. Dice, y le dijo, y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán, hablando el rey de Asiria buscando a Eliseo. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. ¿Cuál ciudad? Dotán. ¿Quién estaba allí? Eliseo. ¿Quién era Eliseo? El profeta de Dios, el que le revelaba el secreto al rey de Israel. Entonces vinieron y tomaron el ejército y rodearon la ciudad y de aquí no sale y aquí tal. Dice versículo 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces el criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Estamos en peligro, señor, ¿qué hacemos? Necesitamos ayuda urgente. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el siervo sorprendido, pues si no estamos, sino los dos, ¿cómo me va a decir que hay más con nosotros que los que están con ellos? Versículo 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego Jehová que abras sus ojos para que vea, porque el siervo no veía. Y de eso hemos estado hablando. No veía la guía, la dirección de Dios. Entonces dice el texto, versículo 17, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Lo que el criado no veía, Eliseo lo veía. Dios protegiendo a su siervo. Dice, luego que los asirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. ¿Se imagina usted un ejército muy grande, pero todos ciegos, enfermos de los ojos? Dios acudiendo a nuestra urgencia.
Dios acudiendo a nuestra urgencia. El Salmo 27, el libro de los Salmos, el Salmo 27, 11, el salmista le dice a Dios, escuchen. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud. Qué maravilloso es. Pero déjenme, les hago la última referencia que tiene que ver con este punto. Está en el Salmo 78. Salmo 78 es una narración que se hace acerca de la manera como Dios libró y guardó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y déjenme leer el Salmo 78 del versículo 43 en adelante. Dice, cuando puso en Egipto sus señales, sus maravillas en el campo, dice, y volvió sus ríos en sangre. ¿Se acuerdan de las plagas? Cómo Dios le habló a Faraón mostrándole su poder con aquellas plagas para que dejara ir a su pueblo. Eso es lo que está diciendo este texto, está contando. Dice, envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y a sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Dice, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. ¿Se acuerdan? La muerte de los primogénitos. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Pero dice, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor. Oiga, y el mar cubrió a sus enemigos. ¡Qué tremendo es Dios! ¿Cuándo, pastor, yo puedo acudir a la guía, a la protección, al cuidado de Dios? Cuando lo necesites más urgente y en el peor momento de lo que creas estás en peligro, Dios guardó a su pueblo, Dios te guardará a ti también. Y déjenme ir terminando en una cosa que les parecerá extraño y curioso. ¿Sabes cuándo? Cuando necesitas un lugar para hospedarte o comer en una tierra extraña. Sí, pastor, claro que sí. Tuvimos la experiencia en un viaje que hicimos a México con un equipo de jóvenes. Todo estaba planeado, nos habían dicho que llegaríamos a una casa, todo muy bien y que allí estaba nuestro alojamiento. Llegamos a Ciudad de México 2, 3 de la mañana, estaban unos carros esperándonos. Creo que íbamos como unos 14, 15 de acá a un encuentro de formación misionera y íbamos a lanzar nuestro libro No más es hora de actuar, nuestra segunda edición. Sorprendentemente cuando llegamos nos alcanzaron, nos llevaron al lugar, nos estaban esperando y nos bajaron en un lugar y dijeron, esta es, nos abrieron la puerta, nos dieron una llave y se fueron todos los carros. Cuando entramos, pues era una casa de 3 pisos. Y bueno, en el primer piso vimos que había un desorden. Dijimos, bueno, seguramente están haciendo algo. Vamos al segundo piso. Fuimos al segundo piso y estaba peor que el primero. Y dijimos, no, pues seguramente en el tercer piso. Y cuando fuimos al tercero estaba igual que el segundo. Y miramos las camas donde íbamos a dormir y no había. Solamente encontramos escombros. Bueno, no había nada más que hacer, eran las 3 de la mañana, ninguno de nosotros conocía México. Y resolvimos buscar dónde, acomodarnos donde fuera. Habían algunos muebles viejos ahí. Había sido un centro de rehabilitación de drogadictos que estaba desocupado. Y ahí estaba la delegación de Colombia y éramos nosotros. Pues tomamos trozos de icopor y dormimos allí, ahí. Nos tocó dormir, ¿qué más íbamos a hacer? Estaba empezando el invierno, estaba haciendo mucho frío en el Distrito Federal. Y oramos esa noche. Y le dijimos, Señor, necesitamos tu ayuda. Pues aunque somos misioneros,
pues nos vamos a acomodar a cualquier circunstancia, pero las condiciones aquí para tantos y en este lugar donde hay tanto, pues son difíciles, rogamos tu ayuda. Pues la verdad terminamos, al otro día nos levantamos a la tienda a buscar algo de comer por ahí, enviamos recuerdo, estaba Miguel y estaban unos muchachos y fueron a comprar. Cuando regresaron, comimos algo que habían comprado en la tienda, muy extraño. La comida muy picante, tremendamente picante, no teníamos café, no teníamos nada. Eso era ahí lo que pudiéramos. Como una hora después, vino alguien que como nos habíamos pasado, le dijimos no, bien, pero entró y miró. Esperamos que pasara algo. No, no, bien, todo, nadie dijo nada. Cuando era una hora, 2 horas después, podemos decir 2 horas, alguien vino y dijo, es que aquí tenemos un bus afuera y este bus los va a esperar, recojan todas sus maletas, que tenemos un lugar para ustedes. No sé quién fue allá y dijo, o cómo sería, que el equipo de Colombia, de la Iglesia Misionera del Sol, estaba en un centro de rehabilitación que no había sino basura y escombros. Y nosotros dijimos, no pasa nada. Pero la persona que fue a mirar, fue a hablar con el director de la misión, una iglesia muy grande, la iglesia de Calacoaya, una iglesia enorme. Y entonces el pastor, que nunca nos había conocido, dijo no. Y nos han llevado a un lugar hermoso, espectacular. Nos han llevado a una iglesia y cuando entramos en el lugar, entapetado completamente, cada uno tenía su colchoneta, su toalla, su jabón. Había un piano espectacular allí y para nosotros ha sido el mejor lugar. En medio de esta circunstancia tan difícil, Dios nos proveyó ese alojamiento. No íbamos más que por una semana y terminamos casi estando 20 días. Salimos de allí y nos entregaron una casa en un lugar muy hermoso, muy bonito, que luego se fue dotando hasta que nosotros estuvimos allí todo el tiempo con la bendición de Dios y la provisión de Dios. Yo creo que Dios es el proveedor y de eso hemos aprendido. Él es nuestro Jehová Jireh. Y el salmista que conoce al Señor, hoy nos habla la palabra para decirnos, Él es nuestro proveedor. El texto dice, el salmista en el versículo 6 y versículo 7 del Salmo 107, escuchen lo que dice. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Escuchen eso. De esa manera nosotros también clamamos al Señor. Nos llevó al mejor lugar, nos proveyó los alimentos y la comida de una manera gloriosa. Nos sobró todo el tiempo, porque en ese momento de necesidad, en ese momento, Dios va a aparecer en el momento urgente de tu necesidad. Y uno lee los pasajes de la Escritura donde Dios proveyó. ¿Recuerdan cuando se instituye, y yo digo así, cuando prácticamente se instituye la Santa Cena? San Marcos hace una narración en el capítulo 14, San Marcos hace una narración de cómo sucedió esto en el versículo 12 al 16. Déjenme leer en la institución de la Cena del Señor. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de las Pascuas, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Dice, y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Esa es la prueba, esa es la señal. Dice, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Versículo 16. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche,
vino él con los 12. Todo estaba preparado. La señal era evidente, seguir al hombre que llevaba el cántaro del agua, encontrar la casa y allí encontrar la provisión, y allí se instituye la Santa Cena, como la señal y el recordatorio de la muerte de Cristo. Mis hermanos, Él ha prometido guiarnos. Él ha prometido guiarnos todo el tiempo. No olviden nunca la palabra del profeta Jeremías. En el capítulo 33, que ustedes y yo no lo sabemos, lo hemos repetido muchas veces y lo sabemos de memoria. El texto literal, Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice: clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Podemos contar con la guía, la dirección y la ayuda de Dios cuando estemos desanimados y sin saber qué hacer. Cuando te sientas perdido y en oscuridad. Cuando necesites con urgencia protección en medio del peligro. Cuando necesites incluso un lugar para hospedarte o alimentarte, Dios lo va a proveer. Los bendigo a todos. Que esta palabra nos inspire y nos bendiga y que nos garantice que podemos estar seguros, como el salmista, que hace esta declaración: porque en ti he confiado, porque tú eres mi roca, tú me guiarás y me encaminarás. Padre, gracias por esta noche. Gracias por esta palabra. Ayúdanos a crecer en ella y a hacer declaraciones de seguridad y confianza, porque nosotros hemos creído en ti y tú eres nuestro Dios y eres nuestro proveedor. Bendice a cada uno, que la gloria tuya sea manifestada sobre tus hijos. Lo pido, Padre, y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que no olviden que el 30 de octubre vamos a recoger la alcancía de la ofrenda voluntaria. Si usted no la tiene, puede pedirla. Pero además, si no tiene una, pues usted puede conseguir una y depositarla. Y el día 30 de octubre, domingo, tendremos la ceremonia. Que Dios los bendiga a todos. Es un gozo para mí compartir este tiempo con ustedes. Feliz noche y que descansen.